que nos viene prometiendo. Gracias, Alfredo. Yo decía en el comienzo del programa si se podía utilizar aquella famosa frase, aquella que jugaba con el concepto de que acá somos todos iguales, pero algunos son más iguales que los otros, aplicando en este caso el concepto de asesinato. Esta mañana nos desayunamos, se sabía ya desde hace varios días la gente del mundo del derecho, con una noticia realmente importantísima. Y no quiero improvisar en esto, quiero ser muy puntual. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, por voto unánime de sus 3 miembros, Edgardo Bello, el doctor Edgardo Bello, la doctora Liliana Arribillaga y el doctor Carlos Carrillo, decidieron considerar crimen de lesa humanidad el asesinato del coronel del ejército argentino del Valle Larrabure. Algunos datos importantes que me parece, sobre todo para la audiencia joven, para mucha gente que se está incorporando a toda esta turbulencia de la actualidad y que se le comienzan a difuminar algunos episodios centrales. La Argentina había recuperado el 25 de mayo de 1973 la plena legalidad, el Estado de Derecho. Asumió como presidente el doctor Héctor Cámpora. Meses más tarde, esto ya es otro tema donde hoy no me voy a meter, por cambios políticos dentro del justicialismo, ese gobierno se retira, hay una transición, es electo con el 62% de los votos el general Juan Domingo Perón. El 1 de julio del año 74, Perón fallece, pero ya desde mayo del 73, una de las dos guerrillas, la guerrilla marxista, la del Ejército Revolucionario del Pueblo, proclama que no hay tregua ni conciliación para con el Estado burgués y continúa la guerra contra las Fuerzas Armadas y contra las empresas imperialistas. Este mismo grupo es el grupo que el 10 de agosto de 1974 ataca a la fábrica militar de Villa María, detiene, captura, secuestra al coronel Larrabure, lo mantiene 372 días preso en una llamada cárcel del pueblo y aparece muerto el cadáver en Rosario el 23 de agosto de 1975. Ya había muerto el general Perón, presidía el país la señora Isabel de Perón. Nos gustara o no nos gustara, yo ya había ido al exilio en aquel momento, así que ustedes comprenderán que el país estaba realmente en un estado de casi guerra civil, pero había un estado de derecho. ¿Qué es lo que la justicia ha determinado tratando de separar lo ideológico de lo que es estrictamente técnico? Traté de hacer mis deberes, quiero agradecer mucho a la gente que me ha asesorado esta noche y que me están escuchando y que saben que estoy tratando de decir las cosas de la manera más seria posible. Ha habido una ideologización realmente tóxica, nefasta, de un tema con el que no se puede realmente jugar, que es, estrictamente hablando, la comisión de un crimen. ¿Por qué algún crimen tiene que ser perseguido judicialmente y otros no? Aparentemente desde 2003, desde que asumió el gobierno kirchnerista, en la Argentina se produjo una violenta distorsión. Inclusive voy a quitar la palabra aparentemente. Se la produjo. Una visión absolutamente monocolor de la historia. Solamente fueron asesinatos y crímenes aquellos que perpetraron las Fuerzas Armadas. Quiero ser muy claro y que quede esto como si yo escribiera negro sobre blanco. En la Argentina hubo terror de Estado. En la Argentina el Estado se clandestinizó. En la Argentina las Fuerzas Armadas cometieron atrocidades absolutamente inaceptables y que deben ser minuciosamente castigadas por la ley. Pero cuando el país estaba en Estado de Derecho y bastante antes de la dictadura militar, grupos armados guerrilleros que luchaban en favor de la patria socialista consideraban que era legítimo secuestrar personas, asesinar dirigentes, inclusive grupos armados peronistas, no solamente marxistas, asesinar dirigentes sindicales, atacar bancos, secuestrar, en definitiva, cometer todo tipo de delitos criminales. ¿Qué fue lo que entendió la Cámara, Alfredo? ¿Y por qué esta es una decisión realmente histórica? Porque va en contra de la orientación del procurador Esteban Righi, que es el jefe de los fiscales de la Nación designado por el gobierno de los Kirchner, que hizo todo lo humanamente posible para que de alguna manera quedara plasmada esta noción de que ciertos asesinatos no pueden ser considerados de lesa humanidad. Yo no puedo dar de ninguna manera una clase porque no me da el cuero para esto, pero hasta donde yo entiendo, crimen de lesa humanidad es un crimen cometido por una banda armada y que tiene objetivos indiscriminados. No hace falta que el crimen sea cometido desde las esferas del Estado. Por eso se lo considera de lesa humanidad. En este asunto, claramente, el fiscal general Claudio Palacín fue el que firmó el dictamen, donde acepta la figura penal y acepta precisamente la lesa humanidad. Pero Righi le plantea la nulidad. Y al hacerlo, interrumpe, lo lleva para más adelante. Por eso la Cámara Federal, con esta decisión que quizá va a ser apelada, no está haciendo otra cosa que rectificar que crimen es crimen y asesinato es asesinato. Y en definitiva, la idea de que un crimen es de lesa humanidad, Alfredo,
tiene como núcleo central es que puede ser todavía el hecho juzgable en una corte, de lo contrario prescribe, y cuando prescribe hay impunidad. Para Larrabure, que era un oficial del ejército argentino, en un Estado de Derecho, había, de hecho, la posibilidad de un olvido, de una impunidad. ¿Por qué tiene que haber impunidad para unas cosas y para otros no? ¿En qué punto yo dejo de ser crítico del terror de Estado de los militares si considero que los militares asesinados también deben ser justamente reivindicados en cuanto al hecho de sí que debe ser juzgado? Así las cosas, y para ir redondeando, el aparato armado del ERP no era el Estado, pero actuó de manera indiscriminada, mató, secuestró. Y cuando el hijo, Arturo Larrabure, plantea la decisión de ir a la justicia, está reivindicando no un hecho de venganza, no un hecho de odio, sino un hecho de estricta justicia. Más allá de lo que pasa a partir de hoy, estamos en presencia de un debate fenomenal y de una enorme importancia. La Argentina solamente va a poder cicatrizar en serio, como lo han hecho otros países, su mirada del pasado, en tanto y en cuanto aprenda a no ponerle apellido ideológico a los asesinatos. Los asesinatos deben ser juzgados sin importar el color político, en tanto y en cuanto tengamos las armas para hacerlo, que son las armas del derecho. Interesantísimo, Tengo mis disidencias con el pensamiento de Pepe.